Para muchas esto es lo más común del mundo. Un ciclo que siempre se retrasa. Pueden ser 2 días o incluso 10. Y a esto, un pequeño manchado entre los días de sangrado, que bueno, puedes llegar a pensar es normal. O incluso sentir como una pesadez a nivel de la pelvis, pensando que quizá puede ser algo gastrointestinal. Y años después nos podemos dar cuenta de una realidad que no nos gusta: el cáncer de endometrio. Y si eres hombre y estás a punto de saltarte este video, te quiero recordar, todos tenemos una mamá, una abuelita, una hermana, una pareja. Entonces, este pequeño truco de aquí te puede también a ti ayudar muchísimo. Y sobre todo, si conoces a alguien que está en la situación, agradecería muchísimo que se lo compartieras. Pero, ¿qué es el cáncer de endometrio? ¿Cómo se puede dar cuenta una persona si lo tiene? ¿Y cuáles son las señales importantes para tomar acciones antes de que lleguemos al cáncer de endometrio? Pero creo que una de las preguntas más importantes es: ¿por qué esto se puede presentar en joven? Pero antes de continuar con todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero. Y el día de hoy, ¿qué es endometrio? Seguramente has escuchado hablar sobre el cáncer cervicouterino o el cáncer de mama. Y claro que tú ya sabes que existen días internacionales para reconocer la lucha contra ese tipo de cáncer. Hay exámenes específicos como la mastografía o incluso el Papá Nicolau. Pero ¿qué pasa con el endometrio? Ya que la realidad en la consulta es que la gran mayoría de las mujeres que llegan a ese diagnóstico están escuchando ese nombre de esta enfermedad por primera vez, al mismo tiempo que lo están diagnosticando, cuando debería haber sido antes. Y esto no es una enfermedad rara. Es el 6º cáncer más común en mujeres a nivel mundial, con cerca de 417,000 casos nuevos cada año, responsable de más del 2% de las muertes por cáncer. En México es el 2º cáncer ginecológico más frecuente, solo después del cervicouterino, alrededor de 5,500 casos nuevos cada año. Entonces, ¿por qué se habla más del cáncer cervicouterino o el cáncer de mama? Porque en el caso del cáncer cervicouterino tenemos un agente que podemos identificar, incluso una vacuna, mientras que el cáncer de mama tiene décadas de investigación, incluso también en México y Latinoamérica. Por eso son más populares. Pero el de endometrio está tomando fuerza. El de endometrio no ha tenido ese mismo protagonismo mediático, pero eso no le resta un solo caso ni un solo descenso. Te cuento una consulta que resume muchas parecidas. Una mujer de 27 años con ciclos irregulares desde los 19 años, a veces cada 25 días, a veces cada 60 días, que llegó por otro motivo a consulta y casi de pasada mencionó: es que eso es muy normal. Siempre me ha pasado a mí. Para ella parecía ser lo más normal del mundo, pero algo que se siente normal por muchos años no quiere decir que realmente sea normal. Al profundizar más en el tema, se dieron cuenta que tenía sobrepeso y datos compatibles con el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Y eso cambia completamente cómo hay que interpretar esos ciclos irregulares. Pero antes de todo esto, ¿y qué es el endometrio? Porque tú te das cuenta cada mes qué es el endometrio, pero quizás no sabías que así se le llamaba. El endometrio es el tejido que recubre por dentro del útero, el mismo que se desprende cada mes durante la regla. Para que ese tejido se mantenga sano, necesita un equilibrio entre 2 hormonas: el estrógeno, que lo hace crecer, y progesterona, que lo frena y lo hace desprenderse de forma ordenada. Y esa es una de las claves más importantes: el equilibrio entre los estrógenos y la progesterona. Cuando los estrógenos estén altos, la progesterona tendrá que estar bajo, pero lo mismo ocurre al revés. Cuando la progesterona está alta, el estrógeno está bajo. Si nosotros nos encontramos en un aumento constante de estrógenos sin una respuesta de la progesterona, entramos en problemas. Cuando hay estrógeno actuando sobre el endometrio, sin la progesterona que lo equilibre, ya sea porque no hay ovulación, porque hay exceso de tejido graso produciendo estrógeno extra, o porque la menopausia cambió las reglas del juego, ese tejido puede empezar a crecer de más. Y algo que vale mucho la pena aclarar es que esto no es una enfermedad como hablar de una gripa, de que pues te pegó, como por ejemplo en el cáncer cervicouterino, en donde te encontraste con un VPH. En esta situación hablamos de algo un poquito más complejo, porque incluso tiene que ver con tu adolescencia o un poquito antes. El simple hecho de haber tenido tu primera regla muy joven o haber llegado a la menopausia más tarde de lo habitual también cuenta como más tiempo de exposición a los estrógenos. No es que algo esté mal en tu cuerpo, es que entre más ciclos menstruales acumules a lo largo de la vida, más tiempo ha estado el endometrio expuesto a esa hormona
que lo hace crecer. Es por eso que las mujeres que iniciaron con una menarca, o sea, la primera regla muy temprano, que sería alrededor de los 9 a 11 años para considerarse temprana, y en el caso de las mujeres menopáusicas, porque bueno, una mujer arriba de 45 que no esté pasando por la perimenopausia, pues es algo que nos debería llamar la atención. No son sentencia, pero sí es un factor de riesgo. A esto le puede sumar el antecedente familiar. Tener un familiar de primer grado como mamá o hermana con cáncer de endometrio casi duplica el riesgo, incluso sin que exista un síndrome genético, como por ejemplo Lynch. Ahora, hasta este momento no hemos dicho ya es cáncer de endometrio, porque primero se agranda el endometrio, y a eso se le conoce como la hiperplasia endometrial, o sea, sí creció. Que una paciente tenga hiperplasia endometrial, te lo repito, no es igual a cáncer. Pero lo que sí nos habla es que esta mujer tuvo una exposición prolongada a los estrógenos sin una correcta variación de la progesterona. Eso es lo que nos dice. Dependiendo del tipo de hiperplasia, el riesgo de que progrese a cáncer va de un 20% hasta un 50%. Un riesgo amplio, pero suficiente para no ignorarlo. Y uno de los puntos más importantes hablando de la hiperplasia es que esta puede ser reversible. Y ahí es donde podemos nosotros actuar para evitar llegar a este tipo de condiciones. Por eso, detectar el problema en esta etapa antes de que sea cáncer no es un detalle técnico, es la diferencia entre un tratamiento hormonal y una cirugía mayor. Así que como cualquier tipo de cáncer o situación que podemos llegar a encontrar similar, estamos hablando de que vale mucho la pena detectarlo a tiempo. Incluso dentro de alguna estadística nos menciona que 3 de cada 4 casos sí se llegan a detectar en estadios tempranos. Esto es porque, te lo voy a decir más adelante, pero de una vez, la primera señal para acudir con un ginecólogo y revisar este tema es que tengas un sangrado que no sea tu regla. Ese es el principal motivo. Cuando se detecta en etapas tempranas, la supervivencia a 5 años es del 95%. Pero cuando la enfermedad ya hizo metástasis, esa cifra cae a menos del 20%. Entre más pronto se detecte, más simple es el tratamiento y mejor el desenlace. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tenía que ver el caso de la mujer de 27 años con el síndrome ovárico metabólico poliendocrino? ¿Recuerdas que te hablé que la ovulación es importante no solo para generar en este caso una vida, sino porque hay estrógenos y progesterona? Ahí está el tema. Pacientes que viven con el SOMP frecuentemente significa ciclo sin ovulación. Y sin ovulación no hay pico de progesterona que normalmente equilibra el estrógeno. Mes tras mes, año tras año, el endometrio queda expuesto a estrógeno sin freno, que es el mismo mecanismo que dijimos en las mujeres que iniciaron con la regla muy temprana o terminaron con la regla de manera tardía. Por eso el decir que la regla irregular es inocente es evitar pensar en todos los años que tiene esta paciente pasando por un proceso en donde si no hay ovulación, no hay estrógeno y demás cuestiones. Esa es la verdadera relevancia de conocer cómo es tu ciclo. Si estás en edad reproductiva y esto te preocupa por un deseo de tener hijos más adelante, hay algo que vale la pena que sepas. Cuando se detecta la hiperplasia o incluso el cáncer de endometrio en una etapa muy temprana y de bajo grado, existe la opción del tratamiento con progestágenos, como el famoso acetato de medroxiprogesterona. Y esto es con la intención de preservar el útero en vez de pasar directamente a retírenlo. Claro que no es una opción para todos los casos, pero vale la pena que lo conozcas. Y mira, en este momento estábamos hablando de mujeres en edad reproductiva, que es entre los 20, 35 años, en alguna literatura 40. Pero ¿qué pasa con las mujeres en las que normalmente se pensaba en el cáncer de endometrio? Porque antes el cáncer de endometrio se consideraba en mujeres posmenopáusicas, o sea, 50, 60 años. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este tema? Por ejemplo, una mujer de 58 años que lleva 2 años sin la regla y mencionó que a veces llegaba a manchar un poco. Y ella misma lo había explicado como, son cosas de la edad. A veces el manchado sí puede ser una gotita, sí puede ser una cosita muy pequeña, pero a veces es un sangrado. ¿A qué me refiero? Hay una terminología que a mí no me gusta, pero en mujeres posmenopáusicas se puede encontrar la famosa agua de carne. Ya tú te imaginarás, o si lo quieres buscar en Google, pero eso es una señal muy importante. Un líquido rosado o rojizo que tiene consistencia como aguada, que no se parece a una regla normal, y cualquiera de las dos se deben considerar en automático como una señal de alerta. Pero este es el dato que considero más importante de todo el video. 9 de cada 10 mujeres diagnosticadas con cáncer de endometrio tuvieron un sangrado previo a la exposición. ¿A qué se refieren?
a que el sangrado es una señal de mejor descartar las cosas. Para esta parte del video seguro tú ya me vas a entender y decir, entonces lo que nos puede dar el riesgo es el aumento de estrógenos sin progesterona. Sí, ese es el principal, pero recuerda que aquí hay otras cositas que debemos revisar, principalmente para tener a esas pacientes un poquito más checaditas en ciertas cosas. Uno de los ejemplos, lo que decíamos, el SOMP, pero también el tema de la obesidad o el sobrepeso, o incluso el uso de medicamentos como anticonceptivos hormonales que solo sean estrógeno sin progesterona. A esto se le suma la diabetes tipo 2 y también el hecho de nunca haber tenido un embarazo. Y si en tu familia hay varios casos de cáncer de colon, además de endometrio, vale la pena mencionarlo con tu médico. Entonces, si estás en una edad reproductiva y tú tienes un patrón de ciclo irregular, que no sea de, solo fue una vez porque me estresé, sino que realmente sea irregular, vale la pena platicarlo con tu ginecólogo. Y por el otro lado, si ya pasaste por la menopausia, ya tuviste tus 12 meses en donde ya no volviste a arreglar y de repente vuelves a arreglar, es igual, ve con el ginecólogo. Y mira, yo sé que quizá ya te asusté un poco, pero no es la intención. El sangrado pueden ser mil y un cosas. Un pólipo, bartolinitis, entre demás cuestiones, incluso, ¿por qué no? Hasta, te cortaste. Pero ese sangradito tiene que llamarnos la atención. Para poder confirmar realmente todo esto, como cualquier tipo de cosas que tenga que ver con tejido celular, hablamos de una biopsia. Ahora, primeramente puede haber un ultrasonido para revisar cómo están las paredes de ese endometrio, porque sí, se pueden llegar a ver qué tan gruesas están y con eso ver si es necesario el pedir alguna muestra para ver si las células están íntegras. Así que no porque haya un sangrado ya es un cáncer o una hiperplasia endometrial. No, simplemente es una señal para acudir lo más temprano posible con el médico. Lo que sí quiero que te lleves es esto. Si tú piensas que es algo de la edad, o que es normal en ti porque siempre ha sido normal en ti, eso no es un diagnóstico. En el mejor de los casos, es una hipótesis que todavía no se ha confirmado con ningún estudio. Y no todas las historias terminan en cáncer de endometrio. A veces terminan en hiperplasia endometrial, en donde recuerda, es reversible. Pero para poder revertirlo, primero hay que detectar. Así que espero que este pequeño video te haga un poquito de conciencia sobre la relevancia de este cáncer. Porque te digo, no se habla tanto de él, quizá porque no hay tanta promoción, no tengo ni idea, que más allá del cáncer de cervicouterino o el cáncer de mama, hay todo un mundo de tipos de cáncer que esperemos nunca tengas que ver en persona y mucho menos vivirlo, pero que vale la pena que conozcas, porque hay pequeñas señales que el cuerpo avisa que muchas veces por desinformación o simplemente por no saber qué hacer con eso, lo dejamos pasar. Entonces espero que este video, si no te sirvió a ti como persona en este momento, espero que le sirva a algún familiar tuyo, algún conocido, o por qué no, guardarlo y más adelante recordar que existe. Pero bueno, si te gustó el video, agradecería muchísimo que no olvides dar tu me gusta. También si te gustó y te gustan los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que te suscribieras. Y sobre todo, si tienes algo que decirme, alguna pregunta, algo que no quedara muy claro, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto fue una información de valor y que le puede ayudar a alguien más, agradecería muchísimo que lo compartieras. El cáncer de endometrio es una realidad, es un tema muy serio, pero afortunadamente se puede hacer algo a tiempo. Solo hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, platicarlo con tu ginecólogo.